Buenas noches, queridos compañeros. El grupo de nosotros les traemos hoy los entregables de análisis de un sistema. Entre los entregables del análisis de un sistema encontramos la captura de requisitos y los específicos del sistema. El primero de ellos comprende tres entregables que son el análisis del sistema actual, si existe, por supuesto. En este primer paso de los requisitos del nuevo sistema hay que analizar qué aspectos podemos utilizar en el nuevo software y que sea benéfico para el nuevo software. Igualmente, ver las fallas que tiene el software actual para no incurrir en las deficiencias anteriores. Otro entregable que podemos considerar son los requisitos nuevos de los usuarios. Los roles más importantes pueden clasificarse como usuario final, usuario líder, personal de mantenimiento, analistas y programadores, personal de pruebas, problemas relacionados con los actores involucrados, relacionados con los usuarios. La descripción del sistema propuesto es el entregable en el cual transforma los requerimientos de usuario de la fase anterior en unas especificaciones funcionales. Referente a las especificaciones del sistema, encontramos otros entregables de cómo son las descripciones del sistema de los diagramas de flujo y los requisitos de los datos. Son entregables en los cuales, cuando se sigue un flujo a través de los procesos de negocio, que es el propósito del análisis de flujo de datos. Referente a las especificaciones del sistema, encontramos otros dos entregables, las descripciones del sistema, los diagramas de flujo y los requisitos de datos. Son entregables en los cuales, cuando se siguen un flujo a través de los procesos de negocio, que es el propósito del análisis de flujo de datos, le indica a los analistas una gran cantidad de datos sobre cómo se está llevando a cabo los objetivos de la compañía, al manejar las transacciones y completar las tareas. Los datos de entrega se procesan, almacenan, consultan, utilizan, modifican y se emiten. El análisis de flujo de datos que muestra el estudio y el uso de cada actividad. Documenta los hallazgos en los diagramas de flujo de datos. Existen 5 objetivos que controlan la cantidad de entrada requerida. Control de calidad de entrada. Evitar los retrasos. Evitar los errores en los datos. Evitar los pasos adicionales. Mantener la sencillez del proceso. En una transacción existen datos importantes y otros que no. El analista debe saber cuáles utilizará y cuáles en realidad deben formar la entrada. Existen dos tipos de datos: datos variables, datos de identificación. Datos variables son aquellos que cambian para cada transacción o toma de decisión. Datos de identificación. Estos son los que identifican en forma única el artículo que está siendo procesado. Diccionario de datos. Un análisis del dominio de la información puede ser incompleto si solo se considera el flujo de datos. Cada flecha de un diagrama de flujo de datos representa uno o más elementos de información. Por tanto, el analista debe disponer de algún otro método para representar el contenido de cada flecha de un diagrama de flujo de datos. Se ha propuesto el diccionario de datos como una gramática casi formal para describir el contenido de los elementos de información, y ha sido definido de la siguiente forma. El diccionario de datos contiene las definiciones de todos los datos mencionados en el diagrama de flujo de datos, en una especificación del proceso y en el propio diccionario de datos. Los datos compuestos, datos que pueden ser además divididos, se definen en términos de sus componentes. Los datos elementales, datos que no pueden ser divididos, se definen en términos del significado de cada uno de los valores que puede asumir. Por lo tanto, el diccionario de datos está compuesto de definiciones de flujo de datos, archivos y datos usados en los procesos. En el entregable de los requisitos de las telecomunicaciones encontramos solicitud de línea telefónica, banda ancha, retiro de línea, sección de derechos o cambio de nombre, traslado de línea telefónica, reinstalación de línea telefónica, línea provisional, desconexión temporal, facilidades o financiación, cambio de número, solicitud discado directo nacional,
e internacional o transferencia, solicitud o retiro de otros servicios especiales, líneas IP. El entregable de los requisitos del hardware. Encontramos las entregas específicas por escrito de las características necesarias que debe tener el hardware de una computadora para poder soportar y/o ejecutar una aplicación o programa específico. Los requerimientos pueden ser requisitos de placa madre y de CPU, requisito de memoria, espacio disponible en disco duro, requisito de monitor y adaptador de video, requisitos de utilidades de CD, DVD, ratón, impresora, módem, tarjeta de red, puertos disponibles. Requisitos de utilidades de CD, DVD, mouse, impresora, módem, tarjeta de red, puertos disponibles. El último entregable que vamos a considerar es el plan de pruebas de integración. En este entregable consideramos: para realizar la integración del sistema se pone en práctica la integración ascendente, es decir, comenzar por los módulos más bajos hasta el programa principal, siguiendo la especificación de alto nivel. Podemos ver que solo hay dos niveles. La clase de ejecutar operación estará en el nivel más alto y el resto de las clases en el más bajo, puesto que es la clase de ejecutar operación la que llama al resto. Estos serían los entregables del análisis. Por favor, digiten me gusta, manito arriba. Nos vemos en otro tutorial. Con mucho gusto, Olivier y su grupo.